fue la materialización de la toma de conciencia de los oprimidos en contra de la dominación inhumana de los bárbaros esclavistas. Los esclavos nunca se quedaban pasivos, incluso escogían suicidarse en vez de seguir viviendo en esas condiciones animales o también condiciones peores que estas, que todos sabemos. Históricamente es conocido que Haití, no se llamaba Haití entonces, sino Saint-Domingue, era una colonia donde hacía más de 50 o 60 años más existía una esclavitud. La esclavitud más fuerte que había en esos momentos en todo el mundo, porque los franceses, que ya habían entrado en un régimen de capitalismo, habían dado un salto atrás al establecer la esclavitud en Saint-Domingue. Y sin embargo habían dado un salto adelante porque establecieron una esclavitud para el servicio del capitalismo comercial. Por ejemplo, Rochambeau y Leclerc, que son que fueron dos generales franceses, alimentaban sus perros con la carne de esas mujeres y hombres sumidos en la esclavitud, en la miseria, en la colonia más rica de aquel entonces del mundo. Los esclavos tenían que trabajar para los amos, para la exportación de añil, azúcar, café, madera, y para ellos mismos. Es decir, eran explotados, no como los esclavos en aquel momento, por ejemplo, en Cuba, que eran esclavitud casi doméstica, y producían para ellos mismos y para sus amos. No, los esclavos en Haití producían para el comercio internacional. Esas son las condiciones que había en esos momentos en Haití, cuando ya era insoportable para los esclavos seguir manteniéndose en ese régimen espantoso. El Congreso de Boa Caimán, que tuvo lugar el 14 de agosto de 1791, tiene mucha importancia, tanto para Haití como para el mundo, porque a partir de ahí, de ese Congreso, es que empieza todo lo que tiene que ver con la revolución haitiana. A partir de ese momento, los esclavos sublevados empiezan a luchar, empiezan a incendiar, a quemar. Era una guerra terrible, terrible, tremenda. Pero Dutty Boukman es capturado inmediatamente, es ejecutado y su cabeza fue colocada en una picota para ser exhibida como era normal, no solamente en Francia, sino en otros lugares coloniales de las Antillas y el Caribe. Pero ya era tarde para los franceses. La rebelión había comenzado en 1791 y uno de aquellas personas que había estado en rebelión era el precursor, Toussaint Louverture. Por lo tanto, la ceremonia de Boa Caimán ha sido un símbolo de diálogo, pero de diálogo interhaitiano, un símbolo de acuerdo por el bien común, un sí a la vida, un sí a la dignidad. Fue también un rechazo radical a todas las iniciativas individualistas mortíferas. Además, esta ceremonia ha sido un sí a la vida, pero con dignidad, un sí a la vida con libertad, un sí a la vida por un país, no con explotación de un grupito, por parte de un grupito sobre las grandes masas. Vivir libres o morir. Y a mí me gusta mucho hablar del Congreso según varias ópticas. Por ejemplo, fue un cambio a nivel político. Cuando digo político, hasta este momento no se estaba cuestionando el sistema esclavagista que existía en Haití. Era lo que era y la gente ya estaba acostumbrada a eso. Entonces marca, yo creo decir, el primer cuestionamiento político
a este sistema que existía en aquel entonces. También a nivel social, porque existía lo que se llamaba el Código de 1685, que decía que el esclavo no era persona. Guacaimán, como fue un empuje, un pilar para desarrollar finalmente la independencia, para llegar a esa independencia, pues para nosotros nos honra poderlo celebrar. Huascaimán fue la chispa, el incendio extraordinario bajo el signo del vudú que alentó y fundamentó la doctrina de liberación de los esclavos de la Revolución de Haití, que no fue de inmediato, porque el propio Toussaint Louverture no habló de independencia de Haití. Lo comprendió al final, cuando ya estaba preso en las mazmorras de Napoleón, pero habló de la independencia, de la libertad de los esclavos, pero seguían siendo una colonia de Francia. Luego tuvimos también la declaración por Francia del final de la esclavitud en Francia, porque la esclavitud no solo era en la colonia, también en la metrópolis habían esclavos. Igual que en varias partes del mundo tuvimos varias batallas, la Crête-à-Pierrot, la Ravine des Couleuvres, también al final la última batalla que fue la del 18 de noviembre de 1803, que es la batalla de Vertières, que ahí desencadenó después en lo que es la independencia. Y esos momentos fueron utilizados por varios otros países, al igual, por ejemplo, que Cuba. El 1 de enero, que coincidencia con la Revolución Cubana de 1784, de salir proclama ya la Revolución de Haití. La Revolución Haitiana es un faro para todos los pueblos de la América Latina y podemos decir del mundo. Y la República de Haití es proclamada una república igualitarista, primera vez en la historia de la humanidad, primera vez que una revolución protagonizada por esclavos triunfa. Demostró el ansia de libertad de esos esclavos y se reúnen a luchar por su libertad. Primera vez en la historia de la humanidad que una revolución hecha por esclavos proclama una república donde todos los hombres son iguales. Después del triunfo de la Revolución Haitiana, Haití fue uno de los países, o podemos decir que Haití fue el país donde primero se practicó lo que es la solidaridad internacional, con la ayuda para que fueran libres también otros pueblos, entre ellos Venezuela, México, incluso el propio Estados Unidos. La ceremonia de Guacaimán inspiró la lucha libertaria de muchas naciones, incluyendo la nuestra. Por eso que nuestros dirigentes, nuestros historiadores, siempre a la hora de hablar de la historia de Cuba y la historia, lo que se ha hecho para obtener sus liberaciones, Haití tiene que estar presente. En Huascaimán no había un programa político. Había el afán por luchar a muerte contra los esclavistas. Sí, Toussaint, cuando muere Boukman Douty, sí, Toussaint tenía un programa político, pero estaba asociado a la liberación de los esclavos dentro de la colonia francesa. Es decir, no había una liberación. De hecho, él casi hasta ser apresado era un general napoleónico. Para mí, uno como cubano y descendiente haitiano, ver visitado allí donde se realizó esa ceremonia, la ceremonia de Guacaimán. Y esto realmente es un espíritu de lucha. Guacaimán se tiene allí como un lugar sagrado. Muchas personas del mundo entero que visitan Haití quieren visitar a Guacaimán, precisamente por lo que fue Guacaimán, donde se inició, podemos decir, la Revolución Haitiana. Y allí se conserva el árbol, o mejor dicho, el lugar donde estaba el árbol, donde se reunieron en aquel momento todos los esclavos y donde juraron
luchar hasta obtener la libertad. Se conserva allí una cueva donde se dice que era ahí donde estuvieron los esclavos, donde se reunieron para ponerse de acuerdo con Boukman, quien fue quien dirigió la ceremonia. Y de ahí decidieron luchar por la libertad. Es por eso que todo el mundo que va a Haití quisiera visitar Bois Caïman. Visitar Bois Caïman, que es un lugar de un reencuentro con la historia. Empezamos a hacer nuestras coordinaciones de actividades en diferentes lugares, en diferentes municipios de la capital. Y dentro de las actividades, cada vez que lo hacíamos, siempre estaba presente el Departamento Ideológico, Comité Central, el ICAP, que nos apoyó mucho, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Casa de la Asociación Caribeña de Cuba, la Casa del África, la Casa del Alba, la Casa de las Américas, la Casa de Cultura Julián de Casal, la Casa de Cultura de Plaza, y así sucesivamente, inclusive hasta en Florida llegamos a participar en un encuentro de la batalla de Bois Caïman. He explicado San Germán, un pueblo que tiene un arraigo del haitiano, y el hecho de que el camarada José Joseph haya escogido y haya luchado para que se desarrolle esa actividad, pues para nosotros es un placer, y por eso con tanta honra pues lo divulgamos tanto nacional como internacional. Yo era vicepresidente de la comunidad de haitianos en Matanza. Luego de Matanza se me ocurre la idea de hacer un proyecto, un evento, una actividad para Matanza. Pero en Matanza voy a temas de cultura, vengo aquí, hablo con la Agregado Cultural Embajada de Haití, y para hacer algo, porque yo había participado en Cama Haitiano, que se hizo en Camagüey, y bueno, voy a ver si hago algo para Matanza. Como ya el vicepresidente ahí, y nos estoy planificando para hacer una actividad. Hablo con el compañero Bernal de la Embajada de Haití, y me dice que por qué yo no celebraba el Bois Caïman. Y yo, bueno, vamos a celebrar el Bois Caïman entonces. Me voy para la provincia de Holguín de San Germán, donde son mi familia, son mis terrenos, mis abuelos, todos vivían ahí. De Camagüey para allá, vivían allá. Y yo, aquí voy a hacer Camagüey, voy a hacer el Bois Caïman. Ahí en la Casa de la Cultura le monto, logro con la comunidad haitiana hacer una comunidad haitiana, decimos una urna para hacer la comunidad haitiana, para sacar el presidente, vicepresidente, que yo no era el presidente, yo era el organizador de todo lo que se formaba, la idea. Entonces tuve un año trabajando en San Germán, tiempo ese trabajando sin cobrar un kilo de cultura, y dando promoción. 2008 ya yo logré hacer la comunidad, el grupo en función, y me dice, vamos para Santiago de Cuba al evento de Santiago, que era el Caribe. Llegamos al Caribe ya, y voy a una conferencia allá en el Caribe, y digo que voy a hacer Bois Caïman en San Germán. Cuando dije que iba a hacer Bois Caïman en San Germán, el Caribe completo fuera pasando. Se hace una fila inaugural, se hace un bautizo, una mata llamada el Laurel, que la cogemos como mata de insignia del municipio, como es una mata que está frente a la iglesia, tiene por el momento tiene como 100 años, y esa mata ha sido la fortaleza del municipio. Como nosotros
han tumbado el agua, la lluvia ha tumbado cualquier cantidad de mata, pero esa mata se mantiene ahí. Nosotros le hacemos dentro de la mata un cerco, hacemos una actividad en esa mata. Luego dentro de las actividades hacemos un taller científico, hacemos el día del estatal de haitiana, que es el plato de comida, la comida típica de Haití, y se hace el cumpleaños de Fidel también. Primeramente se hace ante el desfile, se hace el cumpleaños de Fidel, que participan todos los grupos folclóricos que vienen de visita, y también se pone un cake como una mesa casi, que come el pueblo completo, que la comunidad haitiana pone el cake y come el pueblo completo. ¿Por qué San Germán hizo ese evento? Porque San Germán, en la provincia de Holguín, es el mayor asentamiento de haitianos que tuvo la provincia de Holguín en San Germán. Y hay muchos descendientes haitianos en San Germán. Fue una colonia aquella, como una colonia de caña. En cada colonia había más de 100 y pico haitianos en cada colonia. Contamos con el apoyo del gobierno, del partido, de la juventud, del pueblo de San Germán, que participa junto a nosotros y esperan que venga julio para agosto. Cuando yo veo más horario, más o menos, que esté llegando la fecha, hay Guacaimán, el pueblo completo participa en esa actividad. La UNESCO en 1997 declaró el 23 de agosto como el Día Internacional en contra de la lucha de la esclavitud. O sea que tiene un aura, un impacto obviamente fuera de Haití, fuera del Caribe, eso es en el mundo entero. Además del carácter vodú de la ceremonia de Guacaimán, también podemos interpretarlo como un recuerdo de dónde salimos, de nuestras profundas raíces. A nivel religioso también incluso fue un hito, porque por primera vez se reunieron personas de diferentes religiones, puede ser del vudú. Siempre le han dado una mayor cobertura a la religión del vudú, pero también había gente que tenía otros ritos, otras, vamos a decir, enseñanzas. Es lamentable decirlo, pero actualmente la situación del país comparte algunas similitudes con esas antiguas realidades. Y porque sigue, por ejemplo, parte de la explotación por un grupo de las grandes cantidades de la población. Se normalizan prácticas dañinas, entre otras situaciones complejas. Pero como aprendizaje, como enseñanza real que podemos sacar en lo más inmediato, es sentir esa necesidad de hacer otro evento de esa magnitud, porque el país lo necesita. Toda persona que ansía libertad tiene que pensar en Haití, en la unidad tiene que pensar en Haití, porque tenemos que tener en cuenta de que estos esclavos se unieron para luchar, y de ahí, y no solamente lucharon, sino vencieron. En aquel entonces nadie podía pensar que un grupo de esclavos, le decían marrones, le pudiesen ganar a las tropas más fuertes, mejores organizadas, con más armas del mundo en aquel entonces. Una planificación estratégica, la abnegación hasta perder la vida por esta causa justa. Cuando yo hablo de una planificación estratégica, en aquel entonces 3 esclavos de sexo masculino, si se reunían, ya se entendía como un complot. Y el patrono de esos esclavos podía perfectamente matarlos. Y aún así, esa persona, sabiendo que esa era la ley, decidieron a toda costa reunirse. Y para poder planearlo, tuvieron que establecer formas
de poder irse de las plantaciones y reunirse en ese sitio. Entonces, esto yo creo que hasta el sol de hoy da a entender a todo el mundo qué significa cuando uno se une detrás de un mismo objetivo. El lema de Haití es la unión, en la unión está la fuerza.